Sí, bueno, Luis, muchas gracias por el espacio y por el tiempo para poder un poco contarle también a los compañeros, colegas y a los seguidores de tu canal un poco cómo está el estado de lo que tiene que ver con parte de los productos o de los servicios de transportación que tiene el país. También es uno de los ejes económicos importantes que están vinculados al Plan de Turismo 2030 que se ha venido desarrollando también durante el último año y medio. Entonces, dentro de este plan de Turismo 2030 están vinculados diferentes actores del turismo y obviamente están las agencias de viajes, los hoteles, restaurantes, sitios de entretenimiento, de áreas naturales y está también ahí vinculado el transporte turístico, los guías y demás. Correcto. Eh, Nosotros como actividad económica, en cuanto al tema turístico en general, hemos venido sufriendo varios golpes, varios reveses durante varios años. Eh, la actividad turística es una actividad que va muy ligada de la estabilidad política de un país, va muy ligada al tema del clima, de seguridad, y muchas veces, por ejemplo, afectaciones graves como el terremoto hizo que la baja de turistas hacia el país sea importante y lo mismo pasó cuando el volcán Cotopaxi volvió a tener actividad. Entonces, todos estos factores son factores que directamente afectan a esta actividad. El último y el más complejo que habíamos pasado hasta desde hace mucho tiempo, pues fue el paro de octubre, Ya. en el que obviamente con las restricciones vehiculares y el problema terrible que atravesamos, pues tuvimos ya, en cuanto al tema turístico, una afectación en una operación aproximadamente de unos 15 días. Sin embargo, el sector turístico es un sector que no solo se ve afectado por la para de ese momento, sino que inmediatamente baja el nivel de percepción de seguridad del país y con ello empiezas a tener cancelaciones de viajes posteriores. Es decir, Claro. el cliente que iba a viajar en noviembre o en diciembre o en enero dice, a ver, prefiero irme a Perú, prefiero irme a Colombia, en vez de viajar a Ecuador, que obviamente todo fue un problema enorme, porque además de eso, las embajadas de diferentes países, que son nuestros principales proveedores de turistas, si se puede decir, levantaron un mes, 2 meses después del problema que hubo en octubre, recién ahí empezaron a levantar las alertas. Entonces, son países muy desarrollados que cuando saben que tú vas a viajar a Ecuador y hay algún problema, 2 o 3 veces antes de tu viaje te van enviando información y te dicen, mira, no vayas a la frontera con Colombia, ten cuidado si es que vas a la Amazonía y en este caso la primera información que estaba de primera mano era justamente que no recomendaban viajar a Ecuador y que si viajaban a Ecuador era bajo su propio riesgo. Entonces Ya. fue muy duro tratar de levantar lo que sucedió en octubre y, y luego, claro, estábamos teniendo un inicio de año en general que parecía prometedor y lamentablemente pues hemos pasado por esta situación mundial que afecta a todos los sectores económicos en general, pero sería muy sincero al decir que el sector turístico en general será uno de los últimos en recuperarse, ya que como les había comentado un poco antes, va ligado mucho al tema de seguridad, de la percepción de tranquilidad El de- país. del país y del mundo en este caso. Además que vamos a estar ligados a la conectividad tanto aérea como terrestre, que eran los dos métodos en los que teníamos turismo interno, perdón, turismo receptivo. Entonces, mientras estén cerradas las fronteras de Ecuador o mientras Colombia y Perú no decidan levantar la restricción de movilización terrestre o aérea, prácticamente estamos cercados a tener un mercado enfocado o focalizado que sería el segmento turístico local, pero también es importante analizar que luego de tremenda para va a ser muy difícil que un turista ecuatoriano local esté interesado en viajar cuando van a haber prioridades mucho más importantes, ¿no? Claro. Desde el Ministerio de Turismo
Se han venido gestionando algunos pedidos, pero a medias, eso sí debo decirlo. No hay un apoyo que sea sólido realmente para poder pensar en que tenemos como sector un apoyo prioritario. El sector turístico es uno de los más importantes en aportes en tributos al Estado y son dineros frescos que llegan desde el exterior en su mayoría. Yendo más hacia lo que compete a la transportación turística, en el país tenemos aproximadamente 280 empresas de transporte turístico que están ubicadas en diferentes provincias y diferentes ciudades del país. Estas 280 empresas tienen un aproximado de 3.500 unidades de diferente tipo. Estamos hablando de furgonetas, minibuses y autobuses grandes. Actualmente también los SUVs están considerados y homologados para transporte turístico. Entonces, estamos hablando de un sector enorme que aproximadamente factura 74 millones de dólares solo en el tema de laboral. Es decir, Ya. que pagamos sueldos para conductores profesionales por un monto similar a ese, a lo que acabo de mencionar. Entonces, no solo somos un eje económico y sector importante de la proyección del Plan de Tour 2030, sino que también somos un eje que está generando economía para la nación y también estamos generando empleo. Ante eso, desde diferentes cámaras y federaciones de turismo, se han planteado y se han hecho varias observaciones a lo que se puede generar como un aporte para lo que será de aquí en adelante el manejo del turismo. Eh, Obviamente, por ejemplo, grupos grandes, grupos masivos, va a estar muy difícil volver a operar. La gente probablemente se vuelque a destinos más alejados, con menos concurrencia de gente y tratarán de viajar en grupos pequeños para evitar, obviamente, el contacto con mayor cantidad de personas. Para eso nosotros requerimos, como sector en general turístico, no solo el transporte, sino toda la cadena de negocios del turismo necesita una flexibilización laboral. Esta actividad no es una actividad como el transporte interprovincial o escolar que por periodos tiene trabajo siempre. El turismo es un sector que se mueve por temporalidades. Entonces hay meses en los que realmente el turismo está muy, muy fuerte. Junio, julio, agosto, hasta mediados de septiembre tenemos muchos turistas europeos, norteamericanos. Entonces ahí es como que el auge del sector. Mucha transportación, mucha movilización. Pero luego tienes septiembre, octubre y noviembre, que son meses muy bajos. Y aún así tienes que sostener una nómina. eh, entonces no tenemos esa percepción de que el sector en sí requiere de altas temporalidades de horas extras para los empleados, tal vez trabajos continuos por semanas. Pero luego viene la temporada baja en la que realmente necesitamos oxígeno. Asimismo, los autobuses, como ustedes saben, son unidades de trabajo que tienen un elevado costo dependiendo del tipo de unidad que se requiera. Y en el sector turístico, las agencias de viajes y el cliente extranjero especialmente requiere de unidades con todas las eh, comodidades que se pueda ofrecer. Entonces, obviamente, las inversiones son elevadas. El sector del transporte turístico está catalogado como transporte comercial y, y lastimosamente es la única modalidad de transporte de pasajeros que ha sido obligada a poner las unidades a nombre de las compañías. Lo que genera para nosotros es un pago adicional de tributos y a la par no tenemos el mismo nivel de apoyo como por ejemplo una exoneración de matrícula como la tiene el transporte público, no la tiene el transporte turístico. Igualmente en el tema de importaciones no tenemos beneficios, no tenemos devolución del IVA. Entonces, además de eso, imagínense ustedes que anteriormente podría ser una empresa que tenía unos 10 carros de diferentes capacidades manejados como normalmente se ha conocido por el dueño de la acción, el vehículo. De un momento a otro pasar eh,
10 unidades a nombre de la empresa, pues inmediatamente somos sujetos a una auditoría externa. Entonces tenemos que pagar auditoría externa por el nivel de patrimonio, el capital que tiene la empresa en vehículos, básicamente, porque en facturación realmente, o sea, no tiene ningún sentido que se haga una auditoría, pero todas estas cosas son las que han venido frenando y retrasando a la modalidad y complicando básicamente a los inversionistas y a los socios que son eje de esta situación. Entonces, realmente poco se ha hecho en cuanto al ofrecimiento del Estado para que podamos tener algún tipo de recuperación. Solicitamos créditos blandos para poder tener capital de trabajo, evitar los despidos de empleados y de igual forma poder pensar en una recuperación progresiva. El transporte turístico no va a tener una recuperación sino hasta quizás octubre o noviembre de este año, en que va a empezar muy despacio. Básicamente está perdido el año 2020, la temporada alta está llena de cancelaciones, de tal forma que no vamos a tener ningún tipo de movimiento. Así que parte de lo que nosotros buscábamos es tener créditos que nos permitan tal vez cambiar un crédito bancario por un crédito estatal a un bajo interés y con un periodo interesante de prórroga que puede ser tal vez de un año, que nos permita empezar a fortalecernos y pagar los créditos. Sin embargo, el Banco Ecuador está ofreciendo créditos al 10% con 3 meses de gracia, que en poco o nada va a apoyar a la actividad y al sector. Sí, es un tema bastante polémico realmente, porque inmediatamente que se sacó el último protocolo para los salvoconductos, ya la Agencia Nacional de Tránsito autoriza al transporte turístico a realizar transporte institucional, cosa que para nada le agradó al transporte escolar, eh, al sentirse obviamente vulnerados en sus derechos y en sus situaciones. Sin embargo, yo considero que este es un tema completamente atípico. Es una situación mundial, o sea, esta es una pandemia, esto es algo que nadie tenía previsto, que probablemente, si bien es un problema gravísimo, también puede presentarse como una oportunidad. Entonces yo les invito a los compañeros de la transportación escolar, que por supuesto en su momento estaban molestos porque no podían utilizar sus unidades para hacer transporte turístico y que ahora ven quizás amenazado este espacio de trabajo que podemos nosotros asumir. Más bien invitarles a que analicen un poco que tal vez el segmento de mercado al que están enfocándose o que se está abriendo en este momento está en la capacidad de cobrar de pagar un costo superior al que ellos están pidiendo. Realmente suena ilógico tratar de competir entre el transporte turístico y el transporte escolar por los precios, porque no logro comprender que empresas escolares hagan 3 recorridos diarios por $80 con un bus de 40 pasajeros, $50 con un bus de 15 pasajeros. Nosotros estamos cobrando normalmente, probablemente el triple en turismo. Y en las condiciones actuales nosotros estábamos cobrando el doble de lo que ofreció el transporte escolar. Y estaban pagando. No nos estamos aprovechando de la situación ni de las empresas, sino que existen empresas que requieren este tipo de servicios. No desaprovechemos esta oportunidad. Si bien estamos necesitando, hay que tener claro que también no se puede regalar el trabajo y las inversiones que tienen. Entonces, en este caso, pues creo yo que lo mismo sucederá con el transporte urbano y el transporte interprovincial. Probablemente van a mirar que la intromisión del transporte turístico es, no sé si inconstitucional o vulnera sus derechos, pero en este punto, en las condiciones actuales y como se va a plantear la movilidad no solo en la ciudad de Quito, sino a nivel nacional, creo que debemos de ser un apoyo al transporte turístico, no solo en el tema institucional, en el tema de transporte urbano, de transporte interprovincial, debemos ser creativos y darnos una mano entre todas las modalidades para que podamos en conjunto salir adelante como transporte. Efectivamente, eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, como tú dices, David, es evitar, al menos por este momento, por este tiempo, las rivalidades, los miedos. Es cuestión de unirnos en este momento todos, sector, transporte urbano, interprovincial, indistintamente, para poder sacar adelante la industria, que lo importante es la economía del país, que tenemos que volver
a activarla. Quiero agradecerte, David, por tu tiempo, por tu información. ¿Algo adicional que desees acotar? Bueno, yo sí quisiera que tengamos un poquito más de cordura sobre el tema de salud y lo que está sucediendo actualmente. Eh, Considero tal vez muy prematuro la decisión del Estado de levantar los semáforos y hacerlo más aún a libre criterio de cada alcaldía. Sin embargo, por supuesto que el país tiene que volver en un progresivo tiempo a la normalidad y para eso hay que irnos preparando a una normalidad distinta, porque no va a volver a ser lo mismo definitivamente. Entonces, quizás a empezar con planes piloto era algo con lo que yo sí concordaba, pero dejarle la libertad a una alcaldía a tomar la decisión de cuándo empezar a movilizar a su gente o que las actividades empiecen a normalizarse puede ser complejo. Creo que ya si hemos pasado este tiempo tan difícil en casa, unos pocos días más pueden ser cruciales para que podamos detener el crecimiento de la pandemia. También felicitarte por el espacio, siempre estamos pendientes de la información tan valiosa que sube y darle un fuerte abrazo a todos los compañeros de todas las modalidades de transporte, eh, pedirles fortaleza y claridad en sus acciones y que podamos salir pronto de este hueco. Muchas Muy gracias. gentil, muy amable, David, muy gentil. Un saludo también para ti, para tu familia y esperemos encontrarnos próximamente.